Saludamos con Juan Carlos Díaz Granados, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Esta entidad presentó una demanda de inconstitucionalidad, esta vez en contra del incremento del impuesto al valor agregado IVA del 12 al 15% que entrará en vigencia el próximo 1 de abril para todos los ciudadanos, y que fue una iniciativa del presidente de la República en primera instancia con el argumento de conseguir recursos para enfrentar el conflicto armado interno. En los días posteriores se fue develando que no solo es para el conflicto armado interno, sino para financiar el hueco fiscal, en fin, para una serie de usos que se va a dar estos recursos. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. ¿Qué se busca con esta demanda de inconstitucionalidad, tomando en cuenta que la Corte Constitucional tiene demandas de este tipo y no necesariamente se pronuncia con la celeridad que, por ejemplo, la Cámara de Comercio esperaría, esto es decir, antes del 1 de enero que entrara en vigencia el incremento de este impuesto? ¿Qué se busca con esta demanda? Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo a ustedes y también a su audiencia. Siempre es un gusto estar en paneles de este tipo. Bueno, lo primero es que para nosotros es fundamental la seguridad jurídica y los precedentes que se generan como consecuencia de lo actuado entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. El artículo 135 de la Constitución dice que solo el presidente de la República podrá presentar proyectos de ley que creen, modifican o supriman impuestos. Ese es tiene la potestad exclusiva y facultativa de poder realizar aquello. Ahora, la preocupación es que el presidente, como usted bien dice, presenta un proyecto de ley en la Asamblea en el cual se menciona que se quiere incrementar el IVA y dice que se quiere incrementar el IVA en ese proyecto de ley al 13%. Y sin embargo, esto sale de la Asamblea con dos cosas súper interesantes. La primera, que le dan la facultad al presidente desde la Asamblea Nacional para que él pueda mover el impuesto al valor agregado, el IVA, entre el 13 y el 15% cuando él lo decida. Y entonces ahí tenemos el primer inconveniente, porque eso no, los impuestos tienen que tener de alguna manera una tarifa fija y clara. Es decir, no puede ser, no existe organización en el mundo que pueda planear porque hoy es el 15%, pasado mañana el 14%, y después de 3 años el 13%, y después seguimos jugando de esa manera. Es decir, la legislación, la Constitución del Ecuador y la legislación tributaria dice que debe haber una tarifa fija y clara para que haya estabilidad en el tributo, certidumbre y previsibilidad. Es decir, debe haber seguridad jurídica, que es lo que estamos promoviendo en este momento. Entonces ese es el punto número 1 de la demanda. El punto número 2 de la demanda es que el presidente presenta esta solicitud a la Asamblea, este proyecto de ley para incrementar el impuesto, el IVA, del 12 al 13%, sale con estas diferencias que acabamos de mencionar, pero además la Asamblea decide crear la contribución temporal a las sociedades, lo cual no había pedido el presidente en su proyecto de ley, y no está facultada la Asamblea para hacer eso. Contribución temporal a sociedades del 3.25% de las utilidades grabadas del 2022. Paremos un ratito en esa contribución. En esa contribución, digamos que yo puse mi declaración como sociedad en el 2020 por el ejercicio fiscal del 2022. Pagué lo que debía, le pregunté al SRI, ¿estoy bien con ese pago? Me dijeron, perfecto, no hay legislación en este momento que implique que usted tiene que pagar más o menos. Todos estamos de acuerdo. Y resulta que en el año 2024, es decir, yo ya pensando que esa obligación estaba pagada, en el año 2024 se genera un impuesto retroactivo sobre unas utilidades del año 2022 que ya habían sido previamente declarados, causando obviamente un perjuicio en dos sentidos. El primero,
puede ser que yo ya me gasté la plata o la invertí en otra cosa porque ya, es decir, si hay, en un país de seguridad jurídica, usted presenta la declaración de impuesto a la renta, se la reciben, era la legislación vigente y todo está muy bien. Pero eso no ocurrió aquí y se inventan este impuesto. Pero además de que se inventan este impuesto bajo el disfraz de contribución a sociedades, se fija una multa confiscatoria que se calcula por cada mes de mora, que puede triplicar la deuda y no se permiten facilidades de pago. Es decir, usted tiene que pagar al contado después de que ya le están cobrando mensualmente desde el año pasado las autorretenciones, tiene que pagar el impuesto a la renta de este año, tiene que pagar las utilidades y todas las obligaciones que se generan en el primer trimestre. Después, la Asamblea, el segundo punto, reduce el IVA en materiales de construcción, lo cual es tremendamente extraño porque si el proyecto de ley había sido fundamentado en que el Estado ecuatoriano requería recaudar, ¿cómo así se reduce el IVA en los materiales de construcción? Es muy extraño eso de ir generando inconvenientes porque, es decir, el que está en la construcción compra bienes de capital, materia prima e insumos, al 12% de IVA, en este caso ya al 15% de IVA, y tiene que cobrar 5% de IVA, lo cual no lo puede cruzar y le va a generar necesariamente va a tener que acudir al SRI para ver cuándo le van a pagar la diferencia, restándole liquidez a esa empresa. Y se inventan la contribución temporal a bancos y cooperativas que va del 5 al 25% de las utilidades grabadas en el 2023, y suben el impuesto de salida de divisas del 3 al 5%. Entonces, ese es el parámetro sobre el cual nos movemos y que definitivamente, pues, decimos desde la Cámara de Comercio de Guayaquil que es un reclamo justo, porque si no reclamamos esto de aquí, se generaría un precedente nefasto para la seguridad jurídica del Ecuador, porque mañana la Asamblea decidirá crear por iniciativa propia, sin respetar la Constitución y la normativa tributaria, cualquier cosa. ¿Tienen ya una medición, una aproximación de lo que va a representar, del impacto que va a representar este incremento del impuesto al valor agregado al 15% y las otras contribuciones que entrarán en vigencia también el 1 de abril en las diferentes áreas de los sectores productivos agremiados? Esto ya viene siendo, ya viene afectando, porque recordemos que ya veníamos con los 264 millones de impuestos de salida de divisas. Por la Ley Orgánica de Competitividad, 1% de la matrícula de vehículos. Por alrededor de 2.510 millones entre las normativas que se habían implementado en los 2 primeros meses de gobierno, incluyendo los 1.200 millones de autorretención. Es decir, y aparte de eso, le restan liquidez a los bancos, con lo cual no van a haber créditos disponibles por alrededor de 1.800 millones de dólares, cuando todo el mundo, porque puede ser que sea una sociedad que tenga muchos activos, pero no necesariamente eso implica que tenga liquidez, lo cual, o que haya tenido utilidades, pero no necesariamente eso también implica que tenga liquidez, lo cual hace mirar a todo el mundo a los bancos para poder tener la liquidez para pagar todos estos impuestos. Entonces el impacto es de miles de millones de dólares, pero lo más importante realmente es el tema que debe ser un reclamo justo de la Cámara de Comercio de Guayaquil en función a que el país no se puede mover en un ambiente de inseguridad jurídica, mientras además los comerciantes tenemos que enfrentar a la delincuencia organizada y a la delincuencia común. Juan Carlos, entendiendo perfectamente bien cuáles son los argumentos jurídicos en los cuales ustedes sustentan esta acción, digamos, me imagino yo también habrán hecho ya estudios de cuál va a ser el impacto una vez que a partir del 1 de abril empiece a cobrarse esos 3 puntos extras de IVA. ¿Ustedes consideran que esta medida va a ser negativa, por ejemplo, para incentivar el consumo? ¿Qué
¿Qué reflexión se ha hecho sobre eso? Y no sé si tienen datos, números, algún tipo de estadística quizás, de si el consumo se va a mantener, va a incrementarse, o una vez que nos empiecen a cobrar extra impuestos, lo que va a pasar es que el consumo va a disminuir. Muy buena pregunta. Las ventas ya empezaron en números negativos hasta el corte de enero de este año, que son los últimos datos oficiales. Uh-huh. Entonces ya viene una desaceleración de ventas. Pero si además le agregamos el IVA a los productos, va a haber no es un incremento de 2 puntos, sino que es un incremento porcentual mucho más elevado, Uh-huh. del 13 al 15%, y además de eso significa que el dinero que tenemos los ecuatorianos en el bolsillo le hemos restado poder adquisitivo. Entonces, si yo tenía $10 en el bolsillo, voy a poder comprar menos con esos $10. Pero además de eso, entonces es inflacionario. Cualquier impuesto que se ponga es inflacionario. Por lo tanto, la Cámara de Comercio de Guayaquil ha hecho propuestas de reformas estructurales que van desde el punto de la focalización de los subsidios a los combustibles. Se debe combatir la defraudación fiscal y la corrupción, es decir, por ambos, en esos 2 puntos, por ahí se van miles de millones de dólares. Revisar con mayor eficiencia todos estos privilegios que tienen los sindicatos públicos y ciertos funcionarios públicos, porque acá no es que estamos pidiendo al sector privado privilegios, solamente estamos diciendo déjame trabajar y respetemos las normas del juego, las reglas del juego que tenemos vigentes en la Constitución y en toda la normativa tributaria. Déjame trabajar, nada más. Mejorar el proceso de compras públicas, por ahí se van miles de millones de dólares también. Mejorar la venta de activos, que por ahí también podrían recaudar miles de millones de dólares. Pero claro, se van por el lado más fácil, que es seguir grabando con impuestos frente a un Estado que no hace sacrificios por su lado y que adicionalmente no está dispuesto a hacer reformas estructurales, más allá de que es muy grande en relación al Producto Interno Bruto del Ecuador. Para finalizar, Juan Carlos, porque se nos termina ya el tiempo, ¿cuál es la posición de la Cámara de Comercio de Guayaquil frente a la pregunta de la consulta popular sobre el trabajo por horas? Nosotros hemos impulsado el trabajo por horas, el contrato a plazo fijo también, que está en la consulta. Creemos que es una herramienta que antes se usaba con muchísimo éxito y que son 2 modalidades de contrato de trabajo que deben regresar al Código de Trabajo porque le va a dar más oportunidades a las personas. Pensemos por un segundo, los migrantes cuando se van a un país desarrollado, desarraigándose del Ecuador, de sus familias, ¿en qué modalidad de contrato de trabajo trabajan en el nuevo país? Por horas. Entonces tenemos el peor de los 2 mundos. Estamos desarraigando a quienes viven en el Ecuador con todo el problema social que eso significa, pero además de eso a quienes en los que hemos invertido y que son personas que simplemente son personas buenas que están buscando trabajo y que aquí no les queremos dar la oportunidad. Perfecto, muchísimas gracias, Juan Carlos. Muy gentil por acompañarnos en este diálogo, muy amable. Las gentilezas de ustedes les agradezco mucho y un saludo a ustedes y a toda su audiencia. Muy amable, Juan Carlos, gracias, un abrazo. Muy gentil. Juan Carlos Díaz Granados, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, con la posición de este gremio respecto a los temas que ustedes ya han escuchado.